Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Pero muy buenas tardes, esto es Autores en Línea con la conducción de Alejandra Boada y quien les habla, Raúl Martorell, en otro nuevo Autores en Línea del día miércoles a las 15 horas. Así que estamos esperando que ya Alejandra está arreglando unas cosas dentro del control, así que les quiero contar que Argentores permanece con la entidad cerrada, pero que se pueden hacer trámites desde cualquier parte del país vía online y tienen que comunicarse a través de www.argentores.org.ar y todos los trámites que tengan que hacer se hacen vía online y si tienen que cobrar también lo pueden hacer vía online a través de cada uno de las consultas también que quieran hacer de los consejos se pueden hacer. Así que bueno, vamos a tener las palabras del sindicato del SADA, que es Tato Tabernice, y vamos a tener sus palabras para saber cómo está yendo el SADA, cómo está yendo el sindicato de autores de la República Argentina. ¿Ya lo tengo a Tato? Bueno, hola Tato, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Raúl. Bueno, qué placer hablar con vos. Igualmente. Un gran autor, director también, director de teatro, así que estamos hablando con Tato Tabernice. Contame cómo está el SADA y qué significa el SADA, vamos a explicarle a la gente, porque ahora la radio, somos líderes en este horario, así que hay gente nueva que se está, y hay que repetir, como dice una grande, que el público se renueva, ¿no? Así que, ¿qué es el SADA, Tato? Bueno, el SADA es el Sindicato Argentino de Autores. Esto quiere decir autores dramáticos, o sea, guionistas de cine, autores de teatro, autores de televisión, de radio, autores de coreografía, de música para espectáculos. Es un sindicato, o sea, quiere decir que se ocupa de los... tengo como un eco, me distrae un poco, pero bueno. A ver, ahí te lo están corrigiendo, ¿eh? Bueno, gracias. Sí, porque yo te escucho perfecto. Digo, bueno, bueno, yo también me escucho perfecto el eco, te digo. Bueno, te contaba, entonces esto quiere decir que se ocupa de los derechos laborales de los autores, no del cobro de sus derechos de autor, que de eso se ocupa Argentores, que es una sociedad de gestión que se dedica al cobro y a ¿cómo se llama? Distribuir a los autores el dinero. Claro, Argentores nos cubre la obra, ¿no es cierto? Nos resguarda la obra. Exactamente. Y el SADA se dedica a las los derechos laborales de los actores, de autores. De los autores, por supuesto, que también entran los autores de radio, televisión, teatro, nuevas tecnologías, música y coreografía, como vos dijiste. ¿Cómo está el SADA hoy, Tato? Mira, el SADA hoy está como los demás miembros de la multisectorial, digamos, abocado al tema del quinto congreso que se está desarrollando. De hecho, yo estaba justo entrando porque hay una mesa donde entra Martín Salinas, que es uno de nuestros directivos, y bueno, estamos con eso. Ayer hubo una mesa que coordinó Sergio Weisman, que además es el vicepresidente de Argentores, también es afiliado nuestro, y por el SADA participó Jorge Maestro, una mesa muy interesante donde se habló de la imagen representada de la Argentina, de lo que sería marca país en el audiovisual, ¿no? O sea, y fue una mesa realmente muy muy interesante.
y hoy hay una mesa donde se va a hablar de los desafíos para el marco laboral en la pandemia, en la pospandemia, mejor dicho. Y ahí va a estar Martín Salinas. Qué bueno, Martín, que es un capo, que ha estado acá con nosotros, y a las 5 también se va a hablar de la ley también de danza dentro de todo este marco que nos han dado una mesa, ¿no es cierto?, que me había prometido a mí, va a ser la mediadora Mecha Fernández, así que a las 5 voy también a va a entrar estar yo. en la mesa de género, va a estar Sol Pérez representándonos Así también. que sí, Sol Pérez, la original, no sí, confundir. sí, Sol Pérez la autora, le digo yo. Exactamente. Que es La la otra original. también es autora, sí. Sí, Bueno, bueno. Tato, qué linda, cuántas cosas estamos haciendo con el SADA, ¿eh? Así que te quiero agradecer estos minutos que me diste, así que para ponernos en auto de todo lo que está sucediendo con el SADA, y los invitamos a que entren, ¿por dónde? Al SADA. www. A la multisectorial, ahí están en el canal de YouTube de la multisectorial. De la multisectorial. Si entran a YouTube, buscan multisectorial audiovisual, y ahí hay un canal de YouTube que está transmitiendo en directo el Congreso. Bueno, y felicitaciones por la renovación, ¿no es cierto?, de todo lo que de las elecciones en Argentores por el sindicato de televisión, ¿no? Por televisión. En televisión, sí, pues yo también estoy en el Consejo Profesional de Televisión. Pero ahí mi tarea más que nada está en el tema del Consejo Profesional de, ¿cómo se llama? Social. Claro, perfecto. Estoy más que nada en el área social, estoy desde hace muchos años trabajando ahí, muy cómodo y contentísimo de por lo menos poder llevarle a los actores alguna clase de... Perfecto. Bueno, Tato, muchísimas gracias, y gracias por tus palabras, y luego te queremos tener en vivo, ahora que se va a empezar a abrir todo, te vamos a invitar para que estés en vivo acá en el piso. Así que muchísimas gracias. Por nada. Tato, un abrazo. Igualmente. Fue Tato Tabernice, que es el secretario general del SADA, que nos estuvo contando todo lo que está sucediendo con el SADA, y ahora estaba justo por entrar a la multisectorial, así que me dio 5 minutos. Excelente. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. Estás escuchando Autores en Línea. Muy bien, le damos la bienvenida a Gonzalo Calzada, que es cineasta, escritor, director, productor. Es especialista en cine fantástico y de terror. A vos te va a encantar, Raúl. Me encanta, yo desde chiquito veo series. Cine. Bueno, él hizo la carrera de director en la Universidad del Cine de Manuel Antín. Además es profesor. Así que le damos la bienvenida. Hola, Gonzalo. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Gracias. Hola, Gonzalo. Raúl Martorell te saluda. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Gonzalo, estás a punto de estrenar una nueva película. Yo te comento que fui a ver tu ópera prima, Luisa, ¿no? ¿Fue la primera que hiciste? Así es, Alejandra. Sí. Luisa, con Leonor Manso. Claro. Exactamente. Me invitó, y Victoria Carreras, me acuerdo que fui al cine ahí en Belgrano, era. El Cineplex. Exacto, en el Multiplex. Estaba Victoria Carrera, El Rojo. Sí, fue muy buena esa película, y era la primera, no lo puedo creer. Bueno, ahora ya, ¿esta qué número es la que vas a estrenar ahora? Nocturna es la quinta película, quinta y sexta, son dos. Digamos, son dos películas de una misma historia, entonces podríamos decir que es una quinta y media. Una quinta y media. La verdad me gustó eso de hacer dos películas. Me gustaría que nos cuentes por qué son dos y qué visión tiene cada una. En principio hablamos de Nocturna, que se va a estrenar el jueves 30 de septiembre en el Gaumont o Gaumont, no sé cómo se pronuncia nunca. Antiguamente era Gaumont, después Gaumont, no sé, o Gaumont, qué sé yo. Y la entrada cuesta 90 pesos. Así que le recomiendo a la gente que vea, 90 pesos, no es nada, es una recontra buena salida. Y contame un poco de Nocturna. Bueno, a ver, Nocturna, digamos que es un proyecto que ya tiene varios años.
tratando de buscar su materialización. Es un guión que ya tenía, en el momento en que se estaba rodando, que fue hace 2 años atrás, 10 años, te diría un poquito más, tal vez 12 años, y un proceso de gestación previo de 3 años más. O sea que, digamos que hace 15, 16 años que esta historia se estaba materializando y buscando, bueno, transformarse en una película. En una película. ¿El guión en cuánto tiempo lo escribiste? El guión me habrá llevado, suponete, qué sé yo, 6 meses más o menos, un poco más. Lo que pasa es que después se fue como reescribiendo durante el tiempo en que se iba buscando precisamente la posibilidad de producción de la película. Claro. Pero fue un poco así. ¿Qué pasa con eso? ¿Viste? Uno como director de cine sabe que los tiempos son faraónicos y que muchos de los proyectos que se escriben o que le llegan tienen pocas chances de ser transformados en películas. Eso es una realidad, ¿verdad? O sea, sí. Mucho de lo que uno escribe a veces termina retransformándose en otro texto, en otra cosa, o se incorporan estas ideas en otro guión, o a veces quedan en la nada o se materializan en otros formatos, ¿no? Algunas se pueden transformar en obras de teatro, o en cuentos, o en novelas, qué sé yo. Este proceso largo de espera no lo sentí tanto porque afortunadamente tenía otros proyectos que se iban materializando, entonces uno va trabajando, ¿viste? Estabas entretenido en otra cosa. Claro, vos imagínate que cuando yo filmo Resurrección ya estaba escrito Nocturna, y estaba esperando su lugar, su espacio. Bueno, como tantos otros proyectos, ¿no? De hecho, una posibilidad era que no se transformara precisamente en una película, como han pasado con muchos guiones y con muchos colegas. Sí. Sí, es verdad. Y bueno, ¿y de qué se trata? ¿Cuál es la temática? ¿De qué se trata la película? ¿Es de suspenso? ¿Hay fantasmas? Mira, es una película que también es difícil de encasillar porque, bueno, como bien ustedes saben, Raúl y Alejandra, yo me dedico al cine fantástico, es uno de los géneros que más me gusta hacer, y este género, por supuesto, tiene sus subgéneros, si se quiere. Y estos subgéneros sirven para, de alguna manera, encontrar más fácilmente en un mercado el espectador que está buscando, ¿verdad? ¿No es cierto? Uno habla de películas gore, de slasher, de, qué sé yo, de thriller, en fin. Cada espectador se va metiendo en ese videoclub del barrio, sí, sabiendo un poco en la góndola donde se tiene que dirigir. Claro. Y así un poco está armado el mercado. Ahora, Nocturna fue un desafío porque, si bien es una película de género fantástico, no transita ninguno de los subgéneros establecidos o reconocibles, ¿no? Entonces, es un thriller psicológico, sí, pero no. Es un drama fantástico, te diría que sí, estaría más cerca de un drama fantástico. Es un cuento de hadas, y bueno, podría tener algo de cuento de hadas. Es difícil de encasillar, y a esto se le sumó la complejidad de que el género fantástico en general, el seguidor, el fanático, suele ser un público más bien joven, ¿no? Sí. Un público puber, teen, y bueno, después los jóvenes y por supuesto algún adulto que se divierte viendo estas películas. Como yo, que me encanta, ¿sabes? Que me crié con todo eso, y algún día voy a trabajar en una película de esas, digo yo siempre. Sí, parece bárbaro. Sí. Es fabuloso. Y por ejemplo, el público que, aparte de ser público joven también, cuando vos escribís todas estas historias, ¿está dirigida a determinada, a ese público, o fue captándolo el público solo a la película? No, a lo que voy, viste, el género fantástico acá en Argentina, hablando de cine, fue creciendo mucho a partir de un recambio generacional. Vos pensaste que cuando vuelve la democracia, bueno, primero está el cine revisionista, un cine un poco que va lamiendo sus heridas, ¿no?, de lo que fue la dictadura, y después se pasa a un cine tal vez más, lo que se
llamó el nuevo cine argentino, que era un cine más realista, ¿no? De corte más social, con algunos ribetes costumbristas. Y en todo caso el espacio al fantástico lo daba la ciencia ficción en manos de Spinner o de Gustavo Mosquera, que eran pequeños intentos, o grandes películas, pero pequeños intentos en cuanto a cantidad. Me refiero que si uno analiza la literatura en Argentina, el género fantástico, no hablamos de lo que está pasando ahora, sino de lo que pasó en los 50, los 60 y en los 70, bueno, realmente tenía una personalidad y una singularidad única, que nunca estuvo, a mi criterio al menos, trasladado con ese ímpetu, con esa singularidad en el cine. Lo más cercano, tal vez algunos intentos de Manuel Antino, de Leopoldo Torre Nilsson, donde había un poco esta cuestión de, bueno, de lo especular, ¿no? De todo lo que tenía que ver con los espacios de la realidad puestos en un lugar de incertidumbre. Sí. Pero no fue suficiente. Cuando renace el género fantástico, salteando algunos ejemplos clásicos, ¿no? Como, qué sé yo, El fantasma de la ópera, algunas películas de Emilio Beira, en fin, nace de la mano de la generación nuestra, que éramos todos chicos que en los 80 nos criamos viendo películas de cine norteamericanas, ¿no? Sí. Spielberg, Carpenter, Craven, Cronenberg, y las series de televisión de esa época, no de esa época, pero que era lo que se podía ver, La Dimensión Desconocida, Fuga en el siglo XXIII, Viaje a las Estrellas. Toda esta generación, de la cual yo soy parte, naturalmente iba a querer hacer un cine que no tenía mucho que ver ni con la ciencia ficción, más bien existencial, ¿no? que planteaba en un punto Spinner o Mosquera, y que quería ir más al universo del gore, de un fantástico más spielbergiano, si se quiere. Esto fue el comienzo. Entonces, acá te respondo, Raúl, a esto que decís del target, ¿no? Sí. ¿Qué gente consume esto? Bueno, esa gente que disfruta de esos programas de televisión o de esas películas de espanto, es un poco el público inicial que se acercaba poco a poco a ese género bizarro, fantástico que iban haciendo en Argentina en el 2000. A partir del Festival de Buenos Aires Rojo Sangre, a partir del trabajo de muchos colegas, como la gente de Farsa, como Daniel de la Vega, etcétera, etcétera. Mucha de esta gente que trabajó mucho para lograr conseguir este género. Hoy, lo que se busca, y lo que se fue buscando de a poco, fue darle a este género ya una identidad un poco más propia, irse desprendiendo de esta postura tal vez un poco aniñada o un tanto pedestre, y empezar a buscar contenidos un poco más personales, no me atrevería a decir profundos, pero sí personales, ¿no? Darle una singularidad, y empiezan a aparecer películas, a mi criterio, más interesantes, donde el público también se empieza a acercar, otro tipo de público, ya no es ese público que ve solo películas de zombies o bizarras y que van a divertir. Y Nocturna se ubica un poco en ese cine, que claramente un adolescente difícilmente va a ir a ver una película como Nocturna, pero que posiblemente una persona, es lo que uno aspira, de 40, 50, 60, 70 años, incluso pueda acercarse a este universo fantástico que es Nocturna. Es un desafío y nos costó mucho encontrar una respuesta del mercado a una película así. Llevó tiempo, pero finalmente se logró, se conquistaron los mercados de afuera. La película estuvo en el Festival de Shanghái, que es un festival muy importante, logró importantes ventas. Los orientales tienen una mirada de la tercera edad mucho más interesante de la que tenemos acá en Occidente, y otros festivales de cine de género. Todo esto le fue dando a la película cada vez más un ímpetu que era el que se estaba buscando, que es el que hoy tiene, por suerte. Con respecto a eso, quería comentar, tal vez algunos no sepan que se trata, el protagonista es una persona adulta, en este caso es Soriano, que creo que tiene 91 años, ¿no? El protagonista, y actúa de una persona de esa edad, ¿no? Sí, Alejandra, efectivamente Pepe está por cumplir 92. Y el protagonista en realidad está un poco más cerca de los 100 años. La realidad es que no importa, es como que termina siendo un detalle, ¿no? Cuando uno ya está en esos umbrales de sí, es verdad. Sí. Son detalles lo numerológico, es cómo llegás en todo caso.
Claro. Sí, efectivamente interpretado por Pepe Soriano, en un protagónico, una película casi monocular, o sea, de un solo punto de vista, que después, por razones de rodaje y de ciertas cuestiones que fueron pasando, se fue desdoblando en una contramirada, que es la de Marilu Marini, que es la que hace el papel de Dalia. Claro. Pepe Soriano es el papel de Ulises, que es un viejito que vive en un departamento de la zona de Congreso, con su mujer, Dalia. Y bueno, como muchas historias, ¿no?, de esta gente que poco a poco va quedando sola, un poco olvidada de los hijos, que están demasiado ocupados en sus actividades, en el apogeo de su vida, y que no han sido educados para ser preparados para lo que es el tercer acto, ¿no? La vejez, la despedida de tus padres, la finitud, en fin, todos estos temas que en general el mercado les repele un poco. Sí. Bueno, ellos en esa noche se reencuentran, para poner una síntesis ahí, ¿no? Tienen una noche muy, ¿cómo diría?, trascendental en sus vidas. Mágica. Toda la película ocurre en una noche. Mágica, sí. Lo bueno que hayas puesto un actor de esa edad y no un actor de 60 caracterizando a uno de 90, que sería como lo que harían todos, ¿no? Todos, sí, No buscan una persona de esa edad, lo caracterizan, ¿viste? ¿No? Es verdad lo que decís, Alejandra. Mirá, yo, sin criticar a nadie, pero la realidad es que, primero, al género fantástico en general siempre se lo mira con mucha desconfianza. ¿Por Primero qué? porque, bueno, ¿Por qué se lo mira con desconfianza al género? Es verdad lo que decís. Mira, yo creo que hay distintas posturas. Primero está la postura de aquel que dice esto es una pelotudez, perdón la expresión, pero Sí. cuando vienen con algo que rompe la realidad. Claro. ¿No? Hay gente que dice, no, esto yo no lo tolero, películas de vampiros no me gustan, películas de hombre lobo, o sea, ya empieza a moverse la boca hacia una sonrisa, es decir, esto es una pavada, ¿no? Sí. Esto es un prejuicio estúpido de mucha gente que se cree que porque uno introduce un elemento de incertidumbre en una realidad que siempre es cuestionable, entonces parecería ser que queda en la categoría de algo pedestre e infantil. Cuando en realidad lo que nos ha demostrado la literatura es que a muchos de estos autores que se los ha considerado degenerados, decadentes, fatalistas, absurdos, bizarros, como Edgar Allan Poe, como Baudelaire, bueno, en realidad ellos han escrito género fantástico y hoy es reconocido. No, esto no quiere decir que cualquier cosa sea bueno, por supuesto, pero esto pasa en cualquier género. No se puede discriminar un género porque trae o intenta poner en jaque cuestiones de la realidad, como si uno fuera el dueño de la realidad. Y lamentablemente en nuestro país, sobre todo, hay bastante prejuicio con eso. Eso para empezar. Entonces, ya uno va con prejuicio, lamentablemente hablo del público masivo, a ver películas de cine nacional, y no hablo de los tanques, de Suar, estoy hablando de las películas que se hacen a pulmón, con ayuda de Inca, con un poco de financiación privada, pero que todos sabemos que se hacen como se puede. A pulmón. Esas películas, convengamos que en general el público le tiene un poco de idea, porque no tienen un aparato de promoción coherente, porque están hechas con pocos recursos, y bueno, algunas tal vez son buenas y otras son malas, como pasa con cualquier película, con cualquier grupo de películas, la del mainstream. Ahora, las del género fantástico tienen el plus que si vos me vas a violentar la realidad, la vas a quebrar, la vas a cuestionar, me lo tenés que hacer muy bien para que yo compre. Es decir, esto que mencionaba Alejandra, ¿no? Entra un hombre de 90 años, pero que es un tipo de 60, maquillado de 90, y se le nota, se fue la evocación, se fue todo al diablo. Totalmente, totalmente. ¿No? En un exorcismo, en un vampiro que se le nota que los dientes son de cotillón, o los lentes de contacto son bajas. Ya pasa a cine bizarro. Ahora, yo me voy a ir al casting. El casting lo hiciste vos, son dos actores maravillosos, fuera de que hagan este género y que tengan la edad que tienen, dos fabulosos son, porque Marilu... Son dos actores increíbles. Pepe, bueno, era muy importante encontrar a un actor lo más cercano al personaje y que además tuviera la capacidad de interpretar lo que exigía el personaje. Ulises es un personaje, como su nombre indica, que va a atravesar una verdadera odisea esa noche, y es una odisea de emociones. Él va a atravesar todas las emociones que puede vivir un ser humano en toda una vida, de ternura, dolor, duelo, angustia, tristeza, soledad, miedo,
alegría, todo lo va atravesando. Y con un nivel de exigencia al estilo género fantástico. Entonces, esos golpes en la puerta, hay que generar esos sustos, esos miedos en un hombre de 90 años. Claro. Y esto era fundamental que lo hiciera un hombre de 90 años, que además fuera un gran actor como lo es Pepe Soriano. Claro. Y que encontrara Claro. su partener, ¿no? Esta actriz fantástica que es Marilu Marini, que además, por supuesto que es mucho más joven que Pepe, Sí. es una actriz Sí. joven en realidad, Sí. a la que sí tuvimos que avejentar bastante, pero ella ha hecho un trabajo postural en la película que realmente Increíble, sorprende. Es una Sí, sí. verdadera transformación. Sí, Lo que uno ve en cámara de lo que ha hecho Marilu Marini. Es una actriz extraordinaria. Y otra cosa me parece, todo pasa en una noche, digamos, la historia, ¿no? Sí, y las locaciones es una misma casa, buscaste distintos lugares. Mira, la locación en realidad originalmente yo me había inspirado en un departamento en el que vivía hace 20 años atrás. De hecho, era un departamento, viste, de los años 50, 60, más bien tipo racionalista, pero de sindicato, o sea que no tenía balcones, que por piso tenía 7, 8 departamentos, de 14 pisos. Era Sí, sí. un monobloc, una cosa gigante. Sí. Y era muy claustrofóbico y muy opresivo, y vivía tanta gente que se generaba una tensión bastante tenebrosa, sobre todo a la noche, cuando se apagaban las luces en esos pasillos largos, eran pasillos largos, Sí. era bastante tenebroso, y yo escuchaba, no me acuerdo cuántos años tenía, era joven, y me despertaba, vos sabés, a las 2 de la mañana, yo vivía en el piso 2, con ruidos que se escuchaban en el departamento de arriba. Pero no eran pasos comunes, era alguien que estaba corriendo un ropero. Ajá. Vos sabés que esto pasaba 3 veces en la semana, Ujú. y de golpe se detenía, se escuchaban las bisagras de las puertas que se abrían, los pasos, y de golpe empezaba a correr. Pum, 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 iba para un lado, iba para el otro, y decía, ¿qué está pasando? Me golpean la puerta una noche, cuando yo estaba escuchando estos sonidos, y era un viejito que yo solía ver siempre en el palier a la mañana, que siempre estaba con la viejita. Eran 2 viejos muy arreglados, muy, muy bonitos, que me pedía ayuda porque su mujer se había caído de la cama y necesitaba levantarla. Ellos vivían exactamente en el piso de abajo mío. Cuando entro al departamento de los viejos, era una cosa impactante, porque yo jamás me imaginé que esos viejos que se arreglaban tanto para estar sentados en el palier, vivían en un departamento tan desolador, tan abandonados, porque tenían papeles de diario tirados en el piso, una mugre terrible, la cama rota de un lado, la persiana rota, y la viejita encima se enojó porque no se había enterado de que el esposo me había venido a pedir ayuda a mí. Entonces estaba con las piernas al aire, llena de arañitas, y le dio vergüenza, entonces se tapó. Una situación... O sea que ellos cuidaban la estética para afuera, ¿no? Ellos cuidaban la estética para afuera, exactamente. Es muy común en esa gente de esa generación, como lo era mi abuela también, que cuidaba mucho la imagen hacia afuera, como lo es Dalia. Dalia, el personaje de Marilu Marini, está inspirado en este tipo de personajes, ¿no? Entonces, bueno, esta combinación de estos dos elementos, entre lo fantasmático, fantasmagórico del piso de arriba y la situación de los viejitos de abajo, como ocurre muchas veces, fue generando el estallido para una idea de un guión, que fue lo que empecé a escribir. ¿Y arriba qué eran? ¿Fantasmas lo de arriba, los ruidos? Me encanta. Arriba no vivía nadie. Entonces, mira, vos sabés que nunca me dijeron si realmente vivía alguien o no, pero yo nunca vi a nadie ahí. ¿Crees en los fantasmas? También me cosas muy raras. Sí, era muy raro el edificio. Ahora, ¿qué pasa? Vos me preguntaste si después esta locación en donde filmamos se hizo toda en un solo lugar o no. Sí. No, se partió en 2 y se cambió la estética hacia un edificio más elegante, más neoclásico, afrancesado, porque fue el edificio que se consiguió. Es muy difícil filmar que un consorcio se ponga de acuerdo, sobre todo este edificio de estas características como las que te mencioné yo, y la verdad que nos rebotaron en varios edificios. Finalmente el que nos habilitó era un edificio precioso en Rincón, donde había vivido Carlos Gardel,
Y bueno, a partir de ahí se reconstruye el guión en función del edificio, porque el edificio es un personaje más. Entonces la condición social de estos viejitos ya no era tan baja, era un poco más elegante, Claro. porque es casi como un palacete. Y se dividió en dos partes. Se hizo una reconstrucción de arte muy importante porque el patio y el hall, que son como los dos lugares de salida del departamento, fueron reconstruidos completamente en las dos locaciones para que pueda haber sensación de unidad. Fue un trabajo exquisito que hicieron los chicos de arte, la verdad, y se logró esta integración que era muy importante. Claro, como decís vos, es otro personaje la casa, porque Claro. es fundamental y todo sucede en la casa, así Claro. que es como un personaje especialísimo, ¿no? Sí, podría ser una obra de teatro incluso. De hecho, en México me dijeron para productores que lo veían muy potable como una obra de teatro, y sí, efectivamente podría serlo porque tiene esa cuestión de que ocurre todo en una noche, de estos viejitos encerrados. Lo que ocurre es que este tipo de locaciones que conseguimos, como la que íbamos a conseguir en este otro lugar, que era más racionalista, en el caso de la racionalista por los tiros largos, y en este caso por los techos altos, no dan una sensación eh, tan claustrofóbica. Es como que ocurre algo, vos utilizaste, Raúl, la palabra mágico, Sí. y yo creo que la noche se vuelve un poco mágica Ajá. en ellos, y esa especie de salón donde viven, ese departamento, empieza a ser como un bosque. Qué bárbaro. Parece ser como Hansel y Gretel, ¿viste? Como dos niños Yo me atrapados quedé, en me quedé colgado con los palacio. ruidos de arriba de tu departamento, porque eso lo escuchaste vos, crees en los fantasmas, obvio, ¿o no? Sí, yo creo absolutamente en todo, Bueno, yo te y voy al a... mismo tiempo no creo en nada. Bueno, te voy a contar algo porque lo conté el domingo. Yo trabajo en un programa de televisión y estaban hablando de fantasmas. Y yo vivo en un edificio de 1930 y en mi casa se ducha alguien siempre, ¿no es cierto? Pero hace años que venimos investigando. Y cuando vos contaste eso, me vino a la mente porque me preguntaban que cómo convivíamos con eso y dije, y yo debe ser que vi tanta película de terror y fui a parar a ese departamento. Después te lo voy a contar en vivo porque es largo. Convivo con Es un muy fantasma. interesante. Convivo con un fantasma, sí. ¿Se ducha Bueno, todos los ahí días? No tiene hora. Viste que todo el mundo te cuenta que es de noche, qué sé yo. No tiene hora y además tiene un detalle que yo conté, lo cuento acá, te lo cuento a vos, que sos cineasta, así que se siente olor al perfume de la lavanda, de la flor de la lavanda, no del desodorante. Yo conozco la flor porque soy del interior, entonces conozco la flor. Tiene ese detalle. Ay, qué horror. Y yo vi el lugar, el edificio, fue uno de los cabarets más importantes de acá de Buenos Aires, donde esos departamentos las chicas trabajaban, ¿no es cierto? O sea, Ah, y nunca murió nadie, nada, porque mi hermano se lo compró al segundo dueño, conoció a la dueña, el segundo dueño, y nunca murió nadie en el departamento. Se trabajaba la señora, ¿no? Cuando se Sí, lo vendió. claro, No claro. sé si tendrá que ver, ¿no? no sé. Y bueno, pero andás a ver, ¿viste? ¿Quién sabe en realidad? Uno Hemos puede tejer cambiado todo, los hipótesis, caños, ¿viste? todo, se ha hecho todo. Después te lo voy a contar en vivo. Y se ha puesto una Sí, cámara porque... infrarroja, todo. Me puso un canal de Mira, televisión muy importante, me puso una cámara infrarroja para ver. No se ve nada, se ve que cae el agua en el lavabo y en la ducha. Mm. bueno, es una historia del conjuro, digamos, Ujú. una actividad paranormal, muy Sí. interesante. Sí, así dicen, pero dicen que es un alma buena porque tiene perfume de lavanda. No se sabe si es un hombre o una mujer, ¿no? Porque Claro, se escucha claro. cuando cae el agua, ¿no es cierto? Desde afuera vos sentís que hay alguien bañándose, pero cuando abrís ves el agua normal cayéndose. Es una Claro, historia y debe rarísima. ser Bueno, una yo experiencia buena. convivo con eso, le hablo. Ay, no. Algunos me dicen que viven Claro. muchas películas. Sí. Gonzalo, ¿vos le tenés miedo a algo o cuando vas al cine salís no sé, ves alguna película y decís si esa parte me atemorizó o sos impresionable? Sí, viste, cada vez menos, la verdad. Antes, cuando era más joven, por supuesto, y ni de niño ni hablar, creo que nos pasa un poco a todos. Los miedos van un poco como cambiando. No es que se van, sencillamente van mutando, ¿no? Se van transformando en otra cosa. Mm. Eh,
Hoy es muy difícil que me pase que una película me asuste. Por ahí viste algún tipo de resorte, un tipo de susto de estos que te ponen un ruido de golpe y bueno, te sobresaltás. Claro. Podría ser, viste, en alguna de esas, pero en general, de tanto ver, supongo también, no. De estas situaciones, un poco como la que cuenta Raúl, sí, viste, he tenido experiencias así también, como las que cuenta Raúl, y algunas me han dado miedo. Creo que como él dice, cuando el espíritu es bueno, es como que uno puede estar efectivamente. Claro, a mí al Pero cuando el principio me espíritu, dio miedo, después me acostumbré porque tenemos que vivir claro, ahí, ¿viste? No soy yo solo el que vive, tengo testimonios, todo. bueno, pero ves, Pero vos vivís con gente, entonces sí, también hay que vivo ver, con viste, una son tantos persona más, factores, porque es sí, una, sí, vivo. claro, Gonzalo, la música es muy importante para Sí. este género, más que la música incidental, digo, ¿no? Los sonidos, qué sé yo, de los pasos o de una puerta que se abre o se cierra. ¿Con quién trabajas? ¿Tenés un equipo que trabaja siempre? ¿Quién se encarga de eso? Eso está bueno lo que le preguntaba, si era música compuesta para su obra Eso. o está tomado, basado en algo. no, bueno, son dos películas. En la película, digamos, el lado A, porque como se pensó como los dos lados de un disco, en realidad son los dos lados de una noche. Lo que es el lado A, que es una película, digamos, más clásica, donde lo que se busca es que el espectador se meta en una historia y que nada lo distraiga de esa historia, o sea que estamos hablando de una evocación donde todos los resortes tienen que estar generados para que vos te sumerjas en la historia, en contraposición al lado B, que más bien es una película sensorial donde está puesto todo en manifiesto como una representación. Por eso es que el lado B se filmó en celuloide y ni siquiera se le ocultó las perforaciones para que permanentemente vos veas que eso es una representación o una reconstrucción o, por qué no, el registro de algún fantasma. Qué buena Es idea. un universo mucho más poético, si se quiere la palabra, tal vez suena un poco grandilocuente, pero sí más sensorial, de eso estoy seguro, donde está armado no a través de la historia, sino a través de fragmentos de esa historia que se han hecho pedazos. Entonces, y cambia el punto de vista. En el lado A está todo contado desde Ulises, es decir, Pepe Soriano, y desde el lado B está contado desde la inconsciencia / conciencia de Ulises, es decir, el fluir de la conciencia, el monólogo interior, pero también de estos personajes que lo rodean a Ulises, de los cuales no sabemos quiénes son reales y quiénes no, porque Ulises está sufriendo una demencia senil, un Alzheimer, está perdiendo la memoria, y esto nos da terror. Vos que hablabas de qué cosas dan miedo, bueno, yo creo que la pérdida de la identidad, la locura y el otro, más que un vampiro, el otro, ¿no? El otro ser humano es lo que más nos atemoriza. Y bueno, Ulises está sufriendo una historia de terror que es saberse que se está perdiendo. Y en este saberse que se está perdiendo, a diferencia de películas como El amor de Jane o El padre que no la ha visto, la de Anthony Hopkins, yo traté de trabajar en la pérdida de la conciencia no como algo fatalista, no como el derrumbe radical de una persona, sino todo lo contrario, como tal vez un elemento posible de liberación de un montón de represiones que acompañó a Ulises o a cualquier persona durante toda su vida. Esta pérdida de la conciencia le anula ese consciente, ese consciente exacerbado, castrado que él tuvo, y se permite por primera vez ser un niño de nuevo y preguntarse cosas básicas como ¿por qué le duele el pecho? Y esta pregunta permanente, la primera pregunta que se hace Ulises en la película es ¿qué hago yo acá? Es una pregunta muy existencial, ¿verdad? Y sin embargo, yo se la saqué a mi abuelo, que se perdía y de golpe estaba parado en un pasillo y decía una pregunta tan tremenda, ¿no? ¿Qué hago yo acá? Entonces, vos me preguntás por la música. Te hago esta pequeña introducción porque en realidad todo va acompañando a la historia y a cómo vos querés contar la historia. Entonces, en el lado A se buscó, como vos muy bien decís, una música incidental que potencie la evocación, que potencie la historia, que construya el relato, que genere climas, miedo, incertidumbre, fuera de campo. Que Y hay un acompaña esas trabajo, sensaciones, ¿no?
Exacto, los golpes en la puerta, la voz de esa mujer que grita del otro lado, los ruidos arriba en el techo, el piano que se toca, bueno, en fin, todo lo que va armando una clásica película de suspenso, de miedo, de terror. Y el lado B, y la música obviamente acompaña, una música que ha hecho unos músicos muy queridos, que es la gente, ahora la productora se llama Titán, antes se llamaba Néctar. Ellos han trabajado muy bien, con mucha fuerza, con mucha garra para lo que son estas producciones, y el sonido lo construyó Sebastián González, de una productora de sonido. Cuando digo sonido son los pasos, los golpes, toda esta configuración de diseño sonoro, que se llama El Cono del Silencio. Y el lado B, la música, que para mí es una música bellísima, la hizo un amigo, un gran músico que es Martín Rivas, que va construyendo todo un mundo distinto, absolutamente distinto, en lo sensorial, con la música, ¿no? O sea, no es una música que intenta generar una evocación narrativa que está apoyando lo que está ocurriendo narrativamente, sino que se desprende y en todo caso se entrelaza con los parlamentos, con los textos, con estos monólogos que se dicen en voz alta de Marilu Marini, de Pepe Soriano, de Desiree Salgueiro, etcétera, de todos los actores que han trabajado. Qué fabuloso. ¿Cómo hiciste la segunda parte? ¿Son escenas que grabaste profeso? O sea, ¿ya tenías pensado eso de hacer una segunda parte? ¿Son imágenes que ya tenías de la primera grabación? ¿Cómo es? No, fue un experimento. Mis primeros cortos estaban hechos en celuloide. Yo empecé a estudiar cine en Córdoba, en realidad. Y sí, efectivamente en el 92 vine a estudiar cine acá a Buenos Aires porque en Córdoba no había muchas posibilidades. ¿Vos sos cordobés o sos de Comodoro? Soy de Comodoro Rivadavia, pero mi adolescencia la pasé en Córdoba. Okay. Mi niñez en la Patagonia y mi adolescencia en Córdoba y mi juventud en Buenos Aires. Muy bien. Un poquito así. Qué lindo. Bien, entonces, lo que te decía de esto del lado B, en el 95, viste, nace Internet, más o menos en esas épocas, y bueno, entra en crisis el cine. El cine en 1995 cumplía 100 años, y justo firma la sentencia de muerte lo que es el formato corporal, es decir, el celuloide. Nace el mini DV, la tecnología digital, poco a poco va tomando cuerpo, y Internet es como una novedad que también iba a ser cada vez más invasiva. Hoy vemos todo por Internet, casi todo. Sí. Entonces, yo trabajé cortos experimentales en celuloide en esta época, buscando aferrarme a una idea que son las cinetopías, que es como un concepto que vengo desarrollando desde entonces, en donde trato de remarcar que con la pérdida del celuloide se pierde mucho más que lo nostalgioso, mucho más que el Cinema Paraíso. Se pierde una imagen corporal. Y en ese sentido, a mi criterio, la imagen digital es una imagen que ya no es tan humana, porque carece de cuerpo. Es una imagen que no envejece, es una imagen que se decodifica en números, es una imagen intangible. Vos sabés que la palabra película viene de película es el diminutivo de piel. Y efectivamente, al celuloide vos lo podés acariciar. Podés cargar las latas, y toda la mecánica de arrastre del celuloide desprende una analogía simbólica muy rica, muy poética, que no tiene nada que ver con la tecnología digital. Cuando vos ves un proyector de cine celuloide, todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Es un dragón que escupe en fuego, una imagen corpórea que se proyecta hacia una pantalla. Cuando entras a ver un proyector digital, es una computadora. Y esto mismo pasa en el rodaje. Entonces, esta pérdida del cuerpo, en realidad, es una pérdida de ciertos aspectos poéticos del cine, que es mucho más profundo que hablar de lo nostalgioso, del ronroneo. No, a mi criterio, es más importante y pasa por otro lado. Entonces, el lado B surge como una respuesta a ese cine cada vez más incorpóreo. El lado A, curiosamente, habla de un hombre que a través del cuerpo, de la degradación del cuerpo, puede entrar en conciencia o en una crisis de conciencia con lo que le hizo a su vida, pero es a través del cuerpo.
y paradójicamente se filma con una imagen que no tiene cuerpo. Entonces, el contraste a ese discurso cada vez más presente, a ese cine cada vez más invasivo en cantidad de contenidos, que no te dejan, viste, te ves una serie y ya te están metiendo otra en la boca, todo te lo dan de comer en la boca, y todo cada vez es más parecido, más encorsetado y más desaforado. Sí. Bueno, aparece este otro cine tal vez que pelea desde otro lugar, otra forma de ver las cosas. Entonces, por eso decidí hacerlo en celuloide, este lado B, que es precisamente, curiosamente, el inconsciente, ¿no? O sea, es el inconsciente de esa noche. Es una noche doblada en dos. Este consciente, que es lo narrativo, que carece de cuerpo en la imagen, y este inconsciente, que es absolutamente sensorial. Entonces, se filmó in situ, en el set de filmación, mientras filmábamos el lado B, el lado A, con Agustín Barrutia, un querido amigo, un director de fotografía genial, y y él haciendo de director también, fue armando como una segunda unidad independiente con camarita Super 8, a partir de bocetos de guión y de retazos que iba configurando, este ejercicio. Este ejercicio que además los actores se prestaron con mucho gusto, porque precisamente, mira qué interesante, ¿no? Era algo que salía de lo común. Vos ibas a un rodaje, entonces, bueno, el director dirige, el actor pisa el parlamento, actúa, y todo puede ser con mucha intención o poca intención, pero uno sale diciendo, hice los deberes y me siento feliz con mi trabajo. Y de golpe terminaba la escena, por ejemplo, Pepe Soriano, y yo le decía, Pepe, pero no te saques la ropa. ¿Podés ir un segundo a la habitación de ahí al lado y quedarte de frente al espejo a ver qué te pasa? ¿Y qué hago? Mirá al espejo y empezá a soltar las cosas que siente Ulises. Ese trabajo de improvisación que se suele hacer en teatro, por ahí, es raro en sí. Era raro entrar en ese juego, y además retroalimentaba al mismo actor para estar preparado de nuevo a entrar en una escena consciente, ¿no? Cuando el personaje tiene que decir un parlamento. Lo mismo Marilú, lo mismo Desiré Salgueiro, lo mismo Lautaro Delgado, lo mismo los niños, Genaro Nahuet, un gran actorcito, la verdad hizo un papel hermoso en la película junto con Mora, que era la Dalia joven. Bueno, Nico Escarpino, Javier Rosón, Mariana Artigas, todos los que fueron participando de este lado B. Nada, fue un experimento. Qué muy, bueno, muy agradable. qué bueno. Y bueno, el lado B se va a poder ver a partir del 7 de octubre, va a estar en el Centro Cultural 25 de Mayo. Sí, el 25 hermoso de mayo. lugar, hemos ido ahí varias veces, ¿no, Raúl? Muchas veces. Yo vivo ahí prácticamente. Sí, Voy siempre. y bueno, y ahí van a dar las dos versiones, ¿no? O sea, lado A y lado B, ¿no? Sí, por suerte, vos sabés que, bueno, perdón, era un experimento. Esto podía quedar en una serie de nada, el lado B, o bien materializarse en algo. Los puntos de apoyo son que ocurren en una misma noche, que son los mismos personajes, y que tanto el lado A como el lado B están fragmentados en horas. Entonces, ese es un poco un juego que uno invita al espectador, que dice, bueno, a ver, ¿qué pasaba a la 1 de la mañana en el lado A? Y ahora lo recuerdo y voy al lado B y veo qué pasa en el lado B a esa misma hora. Es como entrar desde otro lugar a la historia. Está Con buenísimo. otros Qué buen personajes laburo para la cabeza del espectador, muy bueno. Es un juego, ¿viste? Que lo que hace, me parece, es generar un puente para que por ahí un espectador que le copó el lado A, le gustó la película, quiera por ahí animarse a ver otro tipo de cine que por ahí no lo vería de otra manera, o no le interesaría. Es como tratar de generar otro tipo de espectador, que está bueno, y yo creo que es un ejercicio muy sano. Efectivamente se va a proyectar en el CC25, que está buenísimo porque se muestra un poco la obra entera. Claro. Es decir, el lado A, terminás de ver el lado A, salís, te tomás un cafecito, después se va a presentar la novela, que está la novela configurada de la misma forma, y después entras a ver el lado B. Claro, bueno, además contémosle a la gente que es un lugar histórico, el 25, y que pueden ir a conocerlo también, aparte de ver las películas, ¿no? Un lugar hermoso, ¿no? Sí, Sí, un tal lugar cual, cultural, como vos decís, un sí. cine teatro clásico. Sí, tradicional. Sí, efectivamente. Gonzalo, contame qué dijo Pepe Soriano después cuando vio la película terminada. Él, bueno, habló un poco en la prensa, medios, sí. claro, en los medios sobre
que fue una tarea re difícil para él, o sea que dejó el alma y el cuerpo. Contame qué comentarios te hizo, ¿la vieron juntos? ¿Cómo fue? Sí, fue un trabajo muy exigido para él, con sus 90 años, tenía que hacer esto que te digo, atravesar todas las emociones en una película de género que, bueno, con la exigencia que se requiere para hacer las cosas bien, por lo menos como pienso yo o como dirijo yo, acá no hay términos medios, o las cosas se hacen bien o se hacen mal. Y yo prefiero hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien requiere de un nivel de exigencia que cualquier buen profesional lo entiende y sabe a dónde se mete en un punto. O sea, siempre con profesionalismo, por supuesto, pero bueno, esto implica una exigencia no solamente de Pepe, sino de todo el equipo, de los técnicos que han puesto el cuerpo de una manera tremenda, todos los actores han trabajado con una intensidad tremenda. Marilú Marini quedaba doblada entre toma y toma por la exigencia postural que le requería usar el bastón y simular esta vejez que no tenía, y Pepe, con la vejez que tenía, poder soportar el personaje con todas las exigencias. Esto, bueno, por supuesto, después tiene el riesgo, porque el riesgo también lo tomamos como productores, de meter un actor con una edad que podía llegar a ser complicado a la producción. O sea, una descompensación o cualquier situación podía llegar a generar que la película quedara trunca. Es un riesgo enorme que se ha tomado, y bueno, que lo hicimos porque creemos en un cine más jugado, cuando muchos productores por ahí hubieran dicho no, y de hecho era una de las cuestiones por las cuales se tardó tanto en poder producir, con Alejandro Narváez y Javier Díaz, que fueron los productores, valientes, de estos que no quedan muchos, ¿no? Que no piensan tanto en el mercado, sino que piensan en las historias, y tal vez en todo caso en el arte que se desprenden de ellas. Hace falta un poco menos de planilla Excel y más de pasión, porque el cine se hace con pasión, no se hace con planillas Excel. Es verdad, y felicitar a los productores que apuestan al arte, ¿no? Exactamente. Y bueno, cuando Pepe la vio, por suerte, porque también estaba el riesgo que le pareciera una porquería, es cuestión de gustos como todo, pero bueno, afortunadamente le gustó mucho, se sintió representado por la película y por el esfuerzo que hizo. Esto es importante, porque a veces un actor se esfuerza mucho y después ve y dice, todo eso para esta porquería. Yo en cada tomo que hice con Pepe le iba explicando pacientemente por qué exigía lo que exigía. A él como a cualquier actor. O sea, siempre tengo un motivo por el cual exijo. Y bueno, esto afortunadamente lo pudo ver y lo disfrutó. Está muy contento y yo contento porque él esté contento, como Marilú y como el resto de los actores. Sí, y él está acompañando la película, está orgulloso de la película, y yo creo que tiene que estarlo porque ha hecho un gran trabajo. Muy bien, bueno, y creo que el público va a estar contento después de verla, y bueno, te felicitamos desde acá. Me encanta que hagas este tipo de género que asusta a la gente y a la vez que seas tan romántico, tan poético, ¿no? Cuando hablas y cuando te expresas. Así que es como que no me da tanto miedo ir a verla. No es tan de miedo. No, al contrario. Es para movilizarse, me parece. Bueno, felicitaciones y no dejes nunca de hacer este género, por favor. Muchas gracias, Gonzalo, y repetimos, el jueves 30 de septiembre en el Gumón, Nocturna, y si no, en el Centro Cultural 25 de mayo a partir del 7 de octubre. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandra, gracias, Raúl. Nos queda pendiente que me cuentes alguna vez. Te lo voy a contar en vivo, tu historia de fantasmas. Me interesa mucho escuchar eso. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, y nos despedimos hasta la semana que viene, Raúl. En otro Autores en Línea. Gracias a todos. Bye. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.